Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En el mundo actual estamos viendo que existen dos grandes tendencias ideológicas, políticas, sociales, en fin, todas juntas. Es un melting pot de todo esto. Una de ellas es la que plantea que hay que recompensar al individuo de acuerdo con lo que éste aporta a la sociedad. Diríamos que es la tendencia individualista. Y de otro lado, existe la tendencia de que hay que recompensar al individuo de acuerdo a su necesidad. A esta pudiéramos llamarle la tendencia paternalista. Pues bien, esto que nos luce tan nuevo, no es nada nuevo. Hace más de 60 años, una mujer rusa, atea, comunista, Ayn Rand, escribió un libro que se llamaba La rebelión de Atlas. Si ese libro hoy se escribiera nuevamente, es exacto a lo que está sucediendo en la humanidad. ¿Y quién mejor para ello que tener aquí con nosotros hoy a Eduardo Durán, librero, orientador de la comunidad por sus conocimientos sobre los libros y todo lo que podamos decir de una persona dedicada, en especial al estudio de esta señora Ayn Rand? Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Jesús. Vamos con el primero. ¿Quién es Eduardo Durán? Bueno, Eduardo Durán es un comentarista y vendedor de libros que en su trabajo lo que hace es presentarle a las personas los diferentes libros y lo que dicen los personajes que han escrito esos libros, sin pretender modificar el modo de pensar o la tendencia política de la persona que va a leer el libro. Esa decisión de si el libro, ideológicamente lo que sostiene el libro es correcto o es criticable, ya la hace el lector. Yo únicamente lo que tomo es la voz del escritor y personifico esa voz y a través del libro, presentando el libro, explico como si fuera esa persona misma presentando sus propias ideas. Esto es importante tenerlo claro porque no se debe entender que cuando yo tomo la vocería de un escritor y de un libro, yo estoy identificándome totalmente con esa persona o con ese libro. Es como un actor que personifica al escritor y al libro. Entonces, como para personificarlo bien, pues debo meterme en la mente del escritor y pensar como pensaba ese escritor cuando escribió ese libro, para que la persona pueda acceder al conocimiento de las ideas de ese escritor y de ese libro, y ya ella tomar a bien la decisión que quiera. Todo eso estamos de acuerdo y creo que él ha definido muy bien lo que él hace. Yo estuve en su librería y es impresionante aquello. Pero ahora bien, conversando con él antes de hacer este programa, que fue lo que me motivó a traerlo a este programa, me encontré un interés enorme en el problema de esta señora, la Ana Rand esta, ¿no? Ayn Rand. Ayn Rand. Y en este libro de él, La rebelión de Atlas, un libro que sería bueno que lo pusiéramos en pantalla, ahí lo tenemos en pantalla. Y entonces, pues, es la razón por la cual yo lo invito, porque usted mostró a mi persona un interés tremendo y un conocimiento tremendo sobre esto. ¿Quién es esta novela? ¿Quién es esta mujer? ¿Cuál es la razón por la que la escribió? ¿En qué tiempo la escribió? Sí, este libro fue escrito alrededor de 1957. Antes de hablar de la personalidad de Ayn Rand, que es supremamente interesante y es monolíticamente sólido en todo lo que filosóficamente, sociológicamente y políticamente sostiene. Eso lo hace una mujer realmente única. El libro adquiere importancia en este momento porque, a pesar de ser una novela, lo que ocurre en esa novela, que además es el reflejo de la filosofía de Ayn Rand, lo que ocurre en esa novela es muy parecido a lo que está ocurriendo en todo el mundo hoy en día. A la crisis capitalista que estamos viviendo, ya la anticipa ella en este libro hace más de 60 años. Si quieres, entramos un poco en detalle. A ver. Yo creo que sí, yo creo que debiéramos entrar un poquitico más en detalle. Primeramente, ¿cómo es posible que esta mujer, siendo atea, siendo comunista, habiendo participado en ese proceso de la Revolución Rusa, en un momento determinado se asila en Estados Unidos, tengo entendido que fue en Estados Unidos donde se asiló, y escribe este libro,
¿Qué la lleva a ella a eso y por qué lo hace todo eso? Bueno, Ayn Rand ha sido muy satanizada por personas que toman lo mejor de ella, pero desechan el resto de cosas. Sin embargo, la idea del programa de hoy es presentarla tal como es ella, tal exactamente lo que ella pretendía con su filosofía y con sus novelas, que ella decía que personificaban mejor que cualquier otra cosa, que cualquier otro tratado, la filosofía que ella predicaba. Ella nace en Rusia en 1905, de una familia pequeño burgués, era la época de los zares. Por supuesto que la familia de ella y ella eran judíos, eran enemigos de cualquier sistema que pretendiera coartar la libertad individual, que no permitiera una sociedad en la cual pudieran las personas desarrollar lo mejor de sí mismos y obtener en contraprestación los aportes que le hacen a la sociedad. En la sociedad zarista era una sociedad feudal donde el zar era dueño de los destinos y las tierras y las casas de todas las personas y disponía quién iba y quién venía. Cuando se presenta la revolución bolchevique, que en el comienzo no fue bolchevique, porque hay que tener en cuenta que el primer resultado de esa revolución fue la presidencia de Kerensky. Kerensky era demócrata, quería una Rusia republicana. Luego viene la debacle de Kerensky y suben los bolcheviques, donde triunfa la revolución comunista propiamente en Rusia. En ese momento, ella y su familia deciden que Rusia no es el mejor destino para su futuro. Y logra ella venir en 1921-22 a los Estados Unidos y adopta ese país y considera que Estados Unidos es el país moralmente mejor hecho en el mundo. Pero ella fue comunista en ese proceso. No, nunca ¿No fue una activista comunista? Nunca fue comunista. Porque siempre yo tenía entendido que ella había sido atea y comunista. Eso sí son, como dice, hasta donde yo he investigado, son chismes de la oposición. No es cierto eso. No es cierto. Lo que sucede es que vamos a ver adelante de ella cómo el hecho de ser atea es lo que hace decir a mucha gente que fue comunista. Pero en el transcurso de esa conversación iremos viendo cómo el ateísmo en sí es una virtud dentro de la concepción política, filosófica de ella, del sistema capitalista. Porque todo lo que sea mezclarle religiones a un sistema, a cualquier sistema de gobierno, desvirtúa ese sistema. Eso lo dice ella más adelante. Ella habla sobre la incrementación de la lucha entre el colectivismo y el individualismo. Sí, esa es la base de la novela esta, la rebelión de Atlas, que en el libro plasma ella su filosofía. ¿Cuál es su filosofía realmente? La filosofía de ella es que hay dos tendencias en el mundo. Una tendencia que es la tendencia individualista, egoísta, capitalista. Y hay otra tendencia que es la tendencia colectivista y altruista también. Ella considera que el altruismo en sí no es ninguna virtud. Y no es ninguna virtud porque implica que el individuo deba sacrificarse en favor de otro individuo que no ha hecho nada por la sociedad. Aparentemente muchos consideran una virtud ayudar al más necesitado, pero en la medida en que se ayuda al más necesitado, se le crea también una dependencia y se le castra su propia capacidad de desarrollo como individuo que puede aportar mucho a la sociedad. Ahí va ella plasmando su filosofía y va desarrollando toda esa filosofía hasta llegar al punto donde que la sociedad ideal a la cual llega ella, que es una sociedad capitalista, donde lo que prima es el individuo y sus intereses, que además eso no solo lo dice ella, sino lo dice Adam Smith cuando escribió La riqueza de las naciones. Ese tipo de sociedad donde lo importante es el empresario y el trabajador, pero cada uno en su posición, y donde el Estado tenga una mínima intervención. ¿Cuál es la función del Estado en un sistema capitalista? La función del Estado en un sistema capitalista es dejar jugar las fuerzas libres del individuo, las fuerzas libres, el laissez-faire que llamaban, las fuerzas económicas, y no intervenir, sino en cuando hay conflicto, cuando un individuo, un grupo o una empresa pretenda por la violencia imponerse sobre otros. La presencia de los monopolios, de los trusts.
Sí, eso hay que evitarlo. Eso hay que combatirlo. Sí, eso hay que combatirlo. Pero hay que combatir también todas esas uniones, los sindicatos que chantajean a los empresarios y que no los dejan progresar, no dejan progresar el país. Ahora, ella sí es muy clara que hay una diferencia entre ser empresario y ser trabajador o ser funcionario público. El empresario es el que genera el desarrollo de la sociedad, porque es el que genera ideas, es el que hace más productiva el trabajo del obrero. Sin el empresario no es posible el sistema capitalista, ni es posible ninguna sociedad. El Atlas de la rebelión es el empresario, y ahí vamos un poco a la novela, es el empresario que se rebela contra una sociedad donde el Estado cada vez tiene más intervención en los asuntos de la sociedad y no deja jugar libremente la fuerza del mercado, sino que por el contrario ayuda a unos sin tener ningún mérito para ello. El caso de subsidios bancarios, el caso de subsidios de educación, el caso de subsidios para salud pública, para todos esos subsidios, todo lo que sea subsidio, implica que realmente se está ayudando a alguien, se le está dando parte de la producción de la sociedad a alguien que no le está aportando nada a la sociedad. De nuestros taxis. De nuestros taxes, sí, y de lo que otros producen. Entonces, por eso la caridad y el altruismo, para ella, son vicios del sistema capitalista y que a la larga destruyen el sistema capitalista. Son vicios porque la caridad con el pobre es muy buena, un subsidio de trabajo, aparentemente es muy bueno, pues sí, la persona puede seguir viviendo, pero la persona se acostumbra a ese subsidio, se acostumbra a vivir del Estado y entonces está prácticamente, se convierte, ella lo llama así, un saqueador de la sociedad. Un parásito, exactamente lo llama así, un parásito, que no le está aportando nada a la sociedad, sino que se está apropiando de lo que es de otros. Ahí sí, contrario a lo que sostenía Marx, que el capitalista robaba al trabajador parte de su producción y con eso se enriquecía. Ella dice que estos subsidios lo que hacen es robarle la plata a los empresarios realmente, que son los que están poniendo a producir toda la sociedad. Es increíble que una mujer que tuvo ese origen, ¿no?, en esa forma y que después llegó a esta otra convicción de todo lo contrario, en realidad, lo que ella pensó en sus inicios. ¿Por qué dicen que ella estuvo tan vinculada a los fascistas y a los nazis y todo ese lío? Sí. ¿O es que eso también, por lo que veo, todo lo que yo he leído de ella no es lo correcto? No, es que precisamente yo creo que si alguien tiene una ideología muy clara y muy sólida y blindada contra desviaciones, es esta mujer. Ella se basaba, la filosofía de ella, muy conocida por allá por los años 50, era el objetivismo. El objetivismo, vamos a hablar un poquito de filosofía, pero no profundizaremos, pero vamos dejando claro todos los términos. Esto es importante. El objetivismo lo que sostiene es que existe una realidad fuera de la mente del individuo y que esa realidad la podemos percibir por los sentidos y que esa realidad solo la podemos conocer interpretando lo que nos dicen nuestros sentidos, pero agregándole el razonamiento. La razón es la que nos dicta el verdadero conocimiento de la realidad. Este principio es aristotélico. Aristóteles fue el famoso sabio filósofo, pues, que escribió el Organon, que es la teoría de la lógica por la cual se rige todo el mundo y sobre todo Occidente hasta hoy en día. Contrario, era el filósofo favorito de ella. Vamos puntualizando cuáles son los personajes que influyen en la vida de esta mujer. Era el filósofo favorito de ella, contrario a Platón. Ella decía que, y no solo lo decía ella, sino el mismo Aristóteles, que Platón realmente era un iluso, porque era un hombre que trataba de explicar sus ideas filosóficas con mitos y leyendas que lo que hacían era nublar el pensamiento, el famoso mito de la caverna, donde dice lo contrario de lo que sostiene Aristóteles y lo que hereda esta mujer, y lo que dice el objetivismo, que el hombre no puede,
conocer la realidad, sino que lo que conoce, que los seres humanos son como personas amarradas dentro de una caverna y viendo el fondo de la caverna. Y detrás de ellos hay una luz. Esa luz proyecta cosas, ideas personificadas, mesas, personajes y todo eso, qué es lo que ve el individuo y qué es lo que conoce, pero que nunca tiene el conocimiento de la realidad. Nos fuimos de la pregunta. ¿Su relación con los fascistas y los nazis existió? Bueno, sí. ¿No existió? Sí, sí existió, pero no por culpa de ella ni porque ella lo quiso. Antes, al contrario, cuando ella predicó estas ideas libertarias totalmente, donde el individuo debía ser dueño de su destino y donde predicaba ese individualismo y ese egoísmo, el egoísmo que ella lo consideraba una virtud, donde el individuo dentro de un sistema que le diera prelación al egoísmo podía desarrollar lo mejor de sí mismo. Mientras que en un sistema donde está el altruismo y la caridad, el individuo se somete, aprovecha lo que le da la sociedad y no desarrolla toda su capacidad. Entonces, además, ella era una gran comunicadora y con tal brillo presentaba sus ideas que convencía a todos los que estuvieran alrededor de ella. Los fascistas, vamos con los fascistas. Entonces, ella, cuando vino a los Estados Unidos, los primeros años incursionó en el teatro porque ella quería ser guionista de teatro. Hicieron algunas películas defendiendo estas ideas. Parte de la rebelión de Atlas está contenida en esos cortometrajes que hicieron. Y hay una película de Gregory Peck, creo. Hay una película, sí. Y entonces, esta película la toman los fascistas en Italia, Mussolini. Ajá. Mussolini era un hombre muy emocional y él vio esto y dijo, esto es lo que yo tengo que predicarle a la gente, que Mussolini tenía la idea de revivir el imperio romano otra vez. Esto es insuflarle a la gente eso para que despierten y se sacudan y busquen la grandeza. Y empezó a proyectar sus películas en las reuniones fascistas. Y todo iba muy bien hasta que Mussolini le mandó esas películas a Hitler, a los nazis. Hitler, que era un hombre muy cerebral, vio las películas y dijo, pero ustedes están locos. Si por el contrario, esta mujer no quiere ningún tipo de intervención, ustedes no se dan cuenta que no quiere ningún tipo de intervención estatal, quiere la libertad total de las empresas y de los individuos, y nosotros lo que queremos es un Estado corporativo para a través del Estado dominar no solo las empresas, sino los sindicatos y toda la sociedad. Entonces, esto va contra realmente el fascismo. Fíjate cómo en el fondo ella era antifascista. Exacto, sí, pero es que la utilizaron. Sí, la utilizaron. Mussolini quiso utilizarla. También se habla de la gran relación de ella con el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, un individuo que para muchos es el causante de toda esta desgracia que tenemos. ¿Cuál fue la relación Bueno, de ella? fíjate que ella, lo que pasa es que en esos años 50, 60, el objetivismo tenía y tiene mucha atracción entre las mentes brillantes, entre los intelectuales americanos sobre todo. Tanto esto así, que hago un paréntesis para decirte que por allá por los años 80, el Club del Libro del Mes con la Biblioteca del Congreso hicieron una encuesta entre sus lectores sobre cuál era el libro que más había influido en su vida. Y dijeron que en primer lugar la Biblia y en segundo lugar la rebelión de Atlas. Entonces, esto entre la élite intelectual de los Estados Unidos, por supuesto, causó mucha impresión y había causado porque a ella la seguían. Alan Greenspan fue como, se deslumbró con esta mujer y fue a conocerla y formó parte del colectivo, entre comillas, porque ella era enemiga de todo tipo de colectivismo. En el grupo de ella no se puede hablar por eso de una secta o un culto, porque ella predicaba era la libertad total del individuo y su realización de sus fines, buscando lo mejor de sí mismo y buscando realizarse. Por eso era también enemiga
de la humildad. Dice que el hombre no tiene que ser humilde, porque el humilde es porque siente inferior a otro. Entonces, y tú tienes que superar esa humildad explotando, buscando lo mejor de ti mismo. Entonces Grisham, volviendo a Grisham la conoce y por supuesto también se deslumbra con ella, y ella también se impresiona con Grisham porque Grisham es un hombre muy inteligente. En el libro de Bob Woodward sobre sobre Grisham, aquí cita los encuentros de Alan Grisham con Ayn Rand y los comentarios que Ayn Rand y su grupo más cercano despertó a Grisham. Lo consideraron un hombre supremamente brillante, supremamente inteligente, supremamente capaz, pragmático, pero lo definen como un hombre muy arribista, un escalador, dicen ellos, que ellos estaban contra esto. Un escalador es un hombre muy capaz, pero que sacrifica en un momento sus ideas con tal de llegar y con tal de ascender. El fin para él justifica los medios. Sí, y entonces y utiliza su propia capacidad, y como sabe que es admirado por su inteligencia, por su capacidad, no tiene ningún momento en dar la vuelta y traicionar a los que un día lo apoyaron y a los cuales siguió. Grisham en muchas de sus decisiones cita a Ayn Rand. No se sabe si, como él conoció mucho el objetivismo, la filosofía de ella, con esta mujer, pues el que tenía contacto con ella le despertaba, dicen los que leyeron los libros de ella, los que lo han leído, le despierta, y en efecto, tú te deslumbras, te despierta a ti un sentimiento, no diría de superioridad, sino de realización y de conocimiento de poderes que tú no sabías que tenías. De darse valor uno mismo. Darse valor. Por eso ella, este movimiento, y ella, pues que es la que lo predica, es enemiga de ese tipo de humildad. No. Ese movimiento existe en la actualidad. Porque frente a estas dos tendencias que estamos viendo, del individualismo y del paternalismo, ¿dónde está? ¿Está radicado en algún grupo? ¿Ya se desapareció toda esta idea de esta mujer? No, fíjate que yo estaba viendo, a raíz de la que íbamos a tener esta conferencia, y aquí en la Universidad de Gainesville hay grupos que estudian a Ayn Rand. Lo que pasa es que son grupos un poco selectos y que tienen un poco de temor de salir totalmente a la vista pública, porque Ayn Rand ha sido malinterpretada, satanizada, tanto por la derecha como por la izquierda. Fíjate que quedó en el peor de los mundos. No tiene a nadie, sí, está sola, ella contra el mundo. Pero sin embargo, la mejor defensora tal vez que ha existido lo que es el capitalismo puro es ella. Ella predica que la intervención del Estado debe ser mínima y como decía Adam Smith, el egoísmo, pero el egoísmo, como lo decía Adam Smith, el egoísmo privado es el bien público. La suma de los egoísmos y los intereses egoístas de cada uno es lo único que puede crear el mercado y hacer que la sociedad tome las mejores decisiones. A propósito, decía la cita de Adam Smith, ahorita que teníamos una conversación previa con el productor del programa, y así, pero fíjate que es que la sociedad, de vivir en sociedad, no puede uno ser tan egoísta. Le digo, no, pero es que esa pregunta tuya está respondida por Ayn Rand cuando dice, citando a Adam Smith, que sí, el lechero, el señor que te cuida a los niños, o la señora que te cuida a los niños, el panadero, tú necesitas vivir en sociedad. El hombre es un animal político, también lo dijo Aristóteles, que tiene que vivir en sociedad. Tú cuentas con la leche, con el pan y todo eso, no por un gesto de buena fe del panadero, del lechero, del tendero, sino porque ellos, orando en su propio beneficio, también te traen tu supina a ti y te benefician. Ese es el sentido de ser del capitalismo. Entonces el capitalismo de ella es puro, tan puro, que llega un momento, hablando que me dijiste ahorita, mencionaste que ella era atea. Sí, porque ella era totalmente racionalista. Y dentro del racionalismo, tú no puedes, yo me he leído muchos libros, no hay ningún libro que utilizando la razón pueda demostrar la existencia de Dios. Esa es una realidad. Y ese es un problema de cada uno, de si le dicta su conciencia o su conveniencia. ¿O tiene fe o no tiene fe? Sí,
Eso, pero la razón no te puede llegar nunca a creer en Dios. Faltan apenas, creo que 2 minutos. Pero hay todo esto de ella, en esta otra cosa nueva que se está hablando tanto, que inclusive el padre del presidente Bush habló, el nuevo orden mundial. ¿Intervino ese pensamiento de ella dentro de ese grupo de personas, o dirigentes internacionales o lo que sea, que se ve que se está gestando de alguna forma en la creación de ese nuevo orden mundial? Yo creo que si algo era ella, era anti cualquier orden o cualquier organización que pretenda dominar la sociedad. Era la libertad total, el laissez-faire, que es donde nace el capitalismo. Cualquier cosa que interfiera con el manejo por algún grupo, sea el Estado, sean funcionarios, sean sindicatos. Pero es que se supone que sean supercapitalistas los que están manejando todo. Sí, esa es una desviación del capitalismo, totalmente, que no va a conducir a nada bueno para la sociedad, según sostiene Ayn Rand. Resumiendo, ya en el quizás minuto y medio, 2 minutos que nos queda, ¿cuál es su opinión de los efectos de ella, de Ayn Rand, en la actualidad? Porque el libro es de actualidad a pesar de que fue hecho antiguamente. ¿Qué puede decirle usted al público? Pues que si usted quiere conocer la realidad de la crisis económica que está viviendo en el mundo, le hace el libro, ahí está. No hemos tenido tiempo para comentar todos los avatares de toda la historia del libro, pero ahí está resumido como un Estado intervencionista dándole gabelas cada vez más a zonas, a personas, a empresas que no son productivas, que es lo que ocurre en el sistema. Llega un momento en que van conduciendo la ciudad al debacle. Y lo que ocurre en la rebelión de Atlas, porque Atlas es el empresario, es que en el libro hay un grupo de empresarios que se rebelan contra eso y sabotean inclusive el trabajo del mismo Estado, y pues llega un momento en que la sociedad los aclama y los necesita, y ahí viene el éxito del libro. Señores, quisiéramos seguir hablando con ya le diría el profesor Eduardo Durán aquí, el librero, lo que él quiera, pero ha sido fantástica toda esta explicación y llevándola a la actualidad. Sin más, dándole las más expresivas gracias a Eduardo Durán. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.